Sí, sí, estamos. Pues si no le importa, sí me levantaría, pero ¿o prefieres que no? No, pues no me levanto. Sí. Pero entonces necesitamos el... O sea, el... Sí, sí, lo hago. Sí, lo... Si lo prefieres, me quedo aquí sentado. ¿Dónde? Aquí, ahí. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta nueva jornada del blog de... Lo digo en castellano porque en inglés lo mismo me mata, sobre todo si tuvieran mis hijos me matarían, de casos relevantes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Realmente la jornada de hoy es una continuación de la que tuvimos hace una semana. Hace una semana fue una jornada, digamos que también de este ciclo, pero aprovechando, o digamos en colaboración con la sección española de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario, porque presentábamos la ponencia española que se va a hacer pública en el Congreso de este año que se celebrará en Lisboa y que trataba de los sujetos obligados al impuesto sobre sociedades. Hoy vamos a tratar de otra cosa dentro de la estructura del impuesto a la base imponible. De momento, que yo sepa, no vamos a seguir con más extremos del impuesto sobre sociedades, y no vamos a hablar ni de las exenciones ni de otro tipo de cuestiones que yo sepa. Vamos a hablar hoy de un tema, de un asunto que, como posiblemente conocen ustedes, muchos de ustedes conocen, está en manos de las instituciones de la Unión Europea, lo cual significa que lo tendremos durante bastantes años. Yo posiblemente estoy por ahí. Desde luego posiblemente no lo vea en activo, a lo mejor vivo sí, pero en activo no. Concretamente hoy vamos a hablar de una cosa que yo recuerdo que en el año 2002, me parece que fue, en el año 2002, fui invitado por la comisión. Desde luego tuvo que ser en el año 2002 porque era bajo la presidencia española del Consejo, en el semestre que tuvo España de presidente, y el acto aquel lo presidió en aquel entonces el ministro de ahora también, el ministro Cristóbal Montoro. Y era la presentación de un trabajo que se había encomendado a un grupo de expertos, entre los que recuerdo, porque les conozco personalmente, los profesores Van Istendale y Malherbe, precisamente sobre la base consolidada, un estudio sobre la base consolidada del impuesto sobre sociedades en el ámbito de la Unión Europea. Estamos hablando del año 2002. Y fue una cosa muy solemne, estuvieron hablando toda la mañana, se presentó el trabajo, luego, como estábamos todavía en tiempos de bonanza, nos dieron un magnífico aperitivo y continuamos por la tarde siguiendo hablando del asunto. Eso ha dado lugar a una propuesta del año 2011, es decir, 9 años más tarde, y sigue siendo una propuesta. A lo mejor dentro de otros 10 años pues termina siendo una propuesta de directiva, porque no sabemos qué es, y ya dentro de otros tantos ya se aprueba la directiva. Bueno, mientras eso ocurre, hay personas valiosas que se están dedicando a estudiar sobre todo la influencia que tendría esta nueva normativa respecto de la que tenemos vigente en el impuesto sobre sociedades. El impuesto que ya les comenté, a los que estuvieron aquí lo recordarán, y si a los que no están se lo recuerdo yo, que es un impuesto con el que, por azares de la vida, he tenido relaciones. Primero escribí sobre él, luego, estando en los breves momentos que estuve en la administración pública, también
estaba allí cuando se aprobó un reglamento del año 1982 del impuesto sobre sociedades, y luego he vuelto también a escribir sobre el asunto. Pero no sé más nada, sé pocas cosas. Nos acompañan hoy, van a hablarlos, por una parte, el profesor Emilio Navarro y por otra parte Carmen Botella. El profesor Navarro, que es doctor en Contaduría Financiera y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. No le rindo las gracias porque es de estudiantes. Bueno, lo de Relaciones Internacionales sí, lo de los estudiantes no le envidio especialmente. No le envidio especialmente. Y entonces nos va a hablar, como dice la ponencia, pues de las normas o de las reglas que se supone que va a proponer o que va a aprobar la Unión Europea, si es que se hace caso de la propuesta de la Comisión, y qué diferencias o qué similitudes existen con la normativa que tenemos en estos momentos en nuestro país, que es lo que habría que modificar. Cuando quieras. Muy bien. ¿Así? Sí. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por la introducción. Efectivamente, como ha dicho, soy Emilio Navarro, profesor titular de la Rey Juan Carlos. Bueno, me gustaría agradecer, por supuesto, al profesor Tejerizo, a Isidoro, a Tamara y a Pedro como organizadores, pues que me hayan invitado, porque me consta que estos seminarios de la UNED, bueno, pues tienen una gran incidencia en el ámbito académico. Por lo tanto, para mí ese es un honor, así que muchas gracias. Además, comparto mesa con Carmen Botella, inspectora de Hacienda, o sea, también una profesional en el tema de los impuestos. También, por supuesto, agradecerles a todos ustedes, bueno, pues que hayan decidido pasar un rato con nosotros, porque, como siempre que a mí me gusta decir, siempre que estoy en un seminario, ¿no?, que tan importante es el seminario y los organizadores, o más importantes son los asistentes, porque sin asistentes pues no habría seminario, ¿no? Así que muchísimas gracias, y además me han chivado los organizadores que hay insignes personalidades del mundo de los tributos, con lo cual esto es un público más senior al que yo estoy acostumbrado en la universidad, por lo tanto es otro aliciente más a estar aquí, ¿no? Bien, pues como bien me dice el profesor Tejerizo, yo vengo a hablarles sobre hice una comparación de la base imponible común consolidada, o la Common Consolidated Corporate Tax Base en su nomenclatura en inglesa, con respecto a la normativa fiscal española, que no era más que, bueno, pues un poco a nivel teórico, una aproximación teórica, comparando ambos articulados para ver dónde podía haber diferencias, y esas diferencias qué consecuencias fiscales tenían tanto para la hacienda pública, o podían tener tanto para la hacienda pública como para el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de entrar de lleno en lo que es el estudio comparado, a mí me sirve para calentar y, bueno, pues un poco para introducir un poco qué es la CCCTB, o Common Consolidated Corporate Tax Base, que ya voy a decir CCCTB porque si no me alargo mucho con el tema de la nomenclatura inglesa, y un poco, como bien ha establecido el profesor Tejerizo, que empezó a rondar ya desde principios del 2000, un poco su evolución, sus objetivos y en qué momento nos encontramos hoy, que también, repito, lo ha comentado el profesor, nos encontramos en un momento en el que pueden pasar también varios años hasta que la tengamos latente, ¿no? Bien, luego entraré pues a explicar brevemente. El estudio era más extenso, pues aquellas diferencias que pueden ser más significativas desde mi punto de vista, y para terminar estableciendo pues unas conclusiones generales tanto desde el punto de vista de la hacienda pública como de las empresas, y la línea de investigación que me gustaría llevar ahora para dar un paso más a esta aproximación teórica que comencé el año pasado. Bien, bueno, pues la Common Consolidated Corporate Tax Base es un modelo de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades a nivel europeo. Es decir, lo que pretende es calcular la base imponible de un grupo fiscal europeo. O sea, esto es lo verdaderamente, desde mi punto de vista, novedoso, que se habla de un grupo fiscal europeo. Es decir, para que nos entendamos, si tenemos un grupo de sociedades formado por una empresa española, una empresa francesa y una empresa alemana, actualmente la empresa española tiene que calcular la base imponible y liquidar el impuesto por las rentas, la empresa en España, la empresa alemana hacer lo propio en Alemania y la empresa francesa hacer lo propio en Francia.
Lo que pretende esta propuesta no es otra cosa que realizar un solo cálculo de la base imponible en función de la renta generada por el grupo fiscal europeo. No pretende, sin embargo, bueno, primero, es no vinculante, por lo tanto, esta propuesta es más un desarrollo conceptual que práctico, y no pretende en ningún momento homogeneizar los tipos de gravamen, es decir, siempre queda claro en el articulado del borrador que los tipos de gravamen es potestad de cada Estado soberano, es decir, simplemente es un cálculo de la base imponible a nivel europeo. Como bien decía el profesor, desde el año 2000-2001 se está trabajando, se hizo un grupo de trabajo con miembros de los 27 Estados miembros y ha llegado, es decir, la última novedad que tenemos es la propuesta, por fin, la propuesta de la Comisión de la Unión Europea del 16 de marzo de 2011. Si bien, bueno, esto no es nuevo del 2000, les nombro ahí algunos informes, como el informe Timbergen, Neumark, Rudin o Bolkestein, que son unos informes, bueno, simplemente para hacerles ver que ya se habla de una fiscalidad europea desde 1950, con lo cual no le falta razón que a lo mejor no lo ve el profesor ni lo veo yo, porque esto lleva desde 1950 gestándose, con lo cual viene de largo, ¿no? Los informes, que por supuesto no voy a entrar a describirlos, pero sí que llevan una evolución, sobre todo de cara a homogeneizar la tributación, hacerla más eficiente, más transparente, ¿vale? Todo encaminado a conseguir una verdadera Unión Europea. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Pues nos encontramos en un momento estancado porque la propia propuesta establecía como una estimación para entrar en vigor en el 2013. Estamos ya en el 2013 y por lo menos yo no sé nada hasta el momento, y establece que una vez que entre en vigor va a dar 2 años a los Estados miembros para que creen sus propias normativas locales para adaptar esta propuesta. Bien, ¿y qué pretende la Common Consolidated Corporate Tax Base? Bueno, lo que pretende son 3 objetivos fundamentales, que son: uno es reducir los costes de cumplimiento a través de lo que llaman el One Step Shop, que básicamente el One Step Shop lo que es realizar un solo cálculo de la base imponible. Es decir, en el ejemplo que les he puesto de las 3 sociedades teniendo que realizar 3 cálculos del impuesto, pues en este caso solo se llevaría a cabo de una sola vez y con una agencia tributaria europea que se crearía a tal efecto, ¿no? La propia Comisión ha establecido unos ahorros solo en cuanto a los costes de cumplimiento de 700 millones de euros, con lo cual sí que, bueno, por lo menos merecería la pena indagar sobre el tema, ¿no? Evitar la doble imposición internacional. Es decir, por supuesto todos sabemos lo que es la doble tributación, la doble imposición internacional, que es cuando una misma renta se grava tanto en el origen como en el destino, es decir, la empresa española que recibe dividendos de la empresa francesa o de una empresa internacional, esos dividendos han sido gravados en la renta de origen y van a ser otra vez gravados en la renta de destino del impuesto sobre sociedades español. Obviamente, como un Estado moderno en el que somos, tenemos reglas para evitar la doble imposición internacional, es decir, el propio impuesto sobre sociedades establece unas exenciones al cobro de dividendos y de rentas por venta de acciones de participaciones extranjeras, y aquellas que no están exentas hay deducciones en cuota, pero no deja de tener, o sea, no deja de ser, no es completa. Esta doble imposición en algunos casos, a mi modo de ver, no es completa. De este modo, al solo realizar una base imponible y gravar una sola base imponible, se evitaría totalmente la doble imposición internacional, por supuesto dentro del ámbito europeo. Y la tercera, evitar la sobreimposición, lo que llaman en el borrador la overtaxation, se produce cuando hay una deuda tributaria producido por actividades transaccionales que no se daría esa deuda tributaria en un mercado doméstico. Y pone el ejemplo de las bases imponibles negativas, de las pérdidas. Por ejemplo, actualmente, siguiendo con el ejemplo que les he puesto, si la empresa francesa tiene pérdidas y la empresa española tiene beneficios, como no existe actualmente un grupo fiscal europeo, no podría la empresa española compensar las pérdidas de la empresa francesa, es decir, se originaría una deuda tributaria por los beneficios de la empresa española.
¿qué pretende la CCCTB? Lo que pretende es que, al considerarse el grupo fiscal europeo, la empresa española podría compensar las pérdidas de la empresa francesa, ¿no? Por lo tanto, se evitarían también muchas deudas tributarias. ¿Cuál es? Bueno, como he dicho, en cuanto a la reducción de costes de cumplimiento, la Comisión Europea estima, o el Grupo de Trabajo estima un ahorro de 700 millones de euros, pero es aún más interesante en cuanto a la overtaxation, por la compensación de bases imponibles negativas con otras empresas, el ahorro llegaría a 1.000 millones de euros adicionales. Y además también hay una reducción por los costes que toman las empresas cuando van a invertir al extranjero, pues por todos los temas y las trabas y los costes fiscales, también hay un ahorro de otros 1.300 millones adicionales. Entonces estamos hablando de 3.000 millones de euros adicionales, que en la época de crisis actual pues suena como a verdadero oro puro, ¿no? Bien, y estos tres objetivos van encaminados a un superobjetivo superior, que es la atracción de la inversión. Es decir, se trata de evitar las distorsiones fiscales. Todo el mundo sabemos que la fiscalidad, desde luego, es un factor muy a tener en cuenta por la inversión. Para la inversión en un territorio, lo que se pretende es eliminar el peso de ese factor para atraer la inversión. Desde luego, en el entorno económico, todos sabemos el entorno económico en el que nos encontramos, esto para mí sería importantísimo, ¿no? Porque la atracción de la inversión no es importante solo desde el punto de vista de creación de empleo y de riqueza, que también, sino además pues ayudaría a los propios presupuestos de los estados, ¿no? Es decir, con la dificultad que tienen los estados ahora mismo para cuadrar los presupuestos, y en donde parece que se nos está acabando el límite de subir los tipos de gravámenes a las mismas rentas. Pues la atracción de inversión lo que sería es nuevas rentas, aflorar nuevas rentas, es decir, ampliar la base de cotización. Por lo tanto, esto es muy interesante. Es decir, no solo el ahorro en costes, el ahorro en la doble imposición, el ahorro de la overtaxation, sino además la atracción de rentas a nivel mundial. A modo de ejemplo, porque lo que hace es simplificar y darle mayor eficiencia, ¿no? Entonces, les digo que, a modo de ejemplo, cuando yo terminé la tesis, concerté una entrevista por aquel entonces era el director general de Impuestos sobre Sociedades, y me decía: Emilio, no sabes lo difícil que es convencer a los chinos, que los chinos ahora mismo son muy potentes, y convencerles de que nuestro tipo impositivo general es un 30%. Dice: sí, pero yo le voy a explicar que si entra usted dentro de alguno de los 17 planes especiales, su base imponible se va a ver reducida, y además tiene usted que tener, si tiene conocimientos suficientes, puede ir a bonificaciones, puede ir a deducciones. Total, al final el chino se hacía un lío, y lo que lo venía diciendo es: y usted le sonaba chino, efectivamente, para convencerle de que va a pagar un 22 o 21, y el chino veía un 30%, ¿no? Decía, es muy costoso la atracción de inversión china, por ejemplo, por este motivo, por la verticalidad en el cálculo del impuesto. Pues esto lo que hace es intentar evitarlo. Bueno, pues una vez ya que hemos calentado, voy a entrar de lleno en lo que es el estudio comparado, y la primera diferencia que a mí como contable me resulta muy curiosa es que, bueno, les he puesto los dos cálculos de la propuesta de la CCCTB y el texto refundido de la ley del impuesto. Y, bueno, bien, como saben, nuestra base imponible parte del resultado contable. Es decir, esto es desde la reforma del año 1995, yo creo que está muy asentada en nuestra cultura impositiva, y las empresas saben que para calcular la base se parte del resultado contable. ¿Por qué? Bueno, pues porque la contabilidad que emana del Código de Comercio y del Plan General establece que las cuentas anuales van a reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y financiera y del resultado empresarial. Por lo tanto, es una fuente fidedigna, más si cabe si la empresa está auditada, más si cabe si es una entidad financiera donde, además de estar auditada, tiene el control del Banco de España, y como punto de partida para calcular la renta empresarial, ¿no? Sin embargo, la CCCTB, a mi modo de ver, no he encontrado en el articulado ninguna referencia a la contabilidad, a las cuentas anuales y al resultado contable. Por lo tanto, esto da, por un lado, mucha más flexibilidad a las empresas a la hora de realizar la base imponible y liquidarlo, porque no tienen que presentar el resultado contable, y lo único que establece es que, hombre, por supuesto, tienen que tener un soporte documental de todo lo que se liquide, ¿no? Pero no parte del resultado contable. Por lo tanto, esto da mayor flexibilidad, y desde mi punto de vista para la auditoría o para la inspección
dificulta el control, porque a la inspección ahora mismo tiene la herramienta sencilla de partir del resultado contable y por lo menos se puede agarrar a la cuenta de resultados de las cuentas anuales, ¿no? Por lo tanto, esta es mi primera diferencia que me llamó la atención, ya les digo, como contable que soy, ¿no? Bien, luego el estudio es un estudio sencillo, es decir, tampoco tiene un grande objetivo, porque lo que hice fue bueno, pues analizar los articulados de las dos normas hasta llegar a la base imponible, ¿no? Y bueno, de cara a esta ponencia las he dividido en aquellas que considero que tienen una valoración positiva para la hacienda pública y aquellas que tienen una valoración negativa para la hacienda pública. Por lo tanto, si son positivas para la hacienda pública serán negativas para el sujeto pasivo y viceversa. Bueno, en primer lugar, los gastos no deducibles, porque los gastos de viaje y representación no son gastos deducibles bajo la CCCTB y sí que lo son con unos límites en el texto refundido de la ley del impuesto. Por lo tanto, aquí la hacienda pública obtendría un mayor ingreso de aplicarse el borrador. Aunque bueno, en cuanto a la cuantificación, no me atrevo a dar una cuantificación, pero obviamente los gastos de viaje y representación no son los que mayor peso tienen dentro de la cuenta de resultados de una empresa. Las amortizaciones. Bueno, las amortizaciones, en la CCCTB no hace referencia ninguna a la libertad de amortización de una manera general. Entonces, en tanto en cuanto nuestra normativa sí permitía la libertad de amortización, al desaparecer, esto lo que lleva es un anticipo de la carga tributaria por la pérdida de la libertad de amortización, ventajoso para la hacienda pública. Les pongo sin efecto desde marzo del 2012 salvo excepciones, porque efectivamente desde marzo del 2012 y sobre todo debido al entorno económico en el que estamos, ya no existe la libertad de amortización para aquellos bienes que se adquieran a partir de marzo del 2012 de una manera general. Pero les he seguido poniendo esta transparencia porque sí que sigue en el articulado del impuesto la libertad de amortización bajo unas excepciones como son, por ejemplo, los activos mineros, los de empresas de sociedad laboral y aquellos activos fijos, siempre les hablo de inmovilizado, que se vaya a usar en actividades de investigación y desarrollo. Luego estas sí que se verían, entiendo, bajo mi punto de vista, afectadas y por lo tanto serían positivas para la hacienda pública y negativas para el sujeto pasivo que realice estas inversiones. El fondo de comercio. Bueno, les quiero comentar que quiero hablar del fondo de comercio normal, no del fondo de comercio financiero, que ha dado tanto a guerra a la hacienda pública española y que nos han denunciado por hacer una ayuda de Estado. No voy a entrar en este tema porque ese ya no existe, sino lo que es el fondo de comercio en el ámbito de una combinación de negocios. Como contable sí me gusta definirlo. El fondo de comercio es la diferencia positiva entre lo que se paga por una empresa y el valor razonable de sus activos y pasivos. Básicamente, si está una empresa, el valor razonable de una empresa a día de hoy es 1,5 millones de euros y pagamos 2 millones, si esa diferencia no la podemos explicar por la revalorización de alguno de los activos, pues estamos pagando un fondo de comercio, un añadido, ¿no? ¿Por qué se paga este añadido? Bueno, pues este añadido se paga porque hay una persona que lo quiere pagar, pero la explicación es porque vale 1,5 millones, pero ese medio millón que pagas de más lo estás pagando porque hay una serie de intangibles que no pueden reconocerse en el balance, como es la cultura empresarial, la cuota de mercado, la calidad de tus directivos, etcétera. Este fondo de comercio no se puede amortizar, entonces no se puede amortizar y en España, en el texto español, hay una cláusula que dice que lo que no esté contabilizado no se puede deducir. Sin embargo, hay una excepción en nuestro texto refundido que dice que se permite la deducción del fondo de comercio en una 20ª parte, con una serie de condiciones, es decir, en 5 años. La CCCTB no habla expresamente de fondo de comercio, pero sí que habla de los intangibles. Hay determinados intangibles, en el caso de que no se pueda obtener una fehaciente vida útil, caso del fondo de comercio, se amortizarán en 15 años. Es decir, la deducción por amortización fiscal va a ser más lenta, por lo tanto es un anticipo de la carga tributaria que va a beneficiar a la hacienda pública.
Tengo que decir que la dimensión del fondo de comercio no son como los gastos de representación y viaje, ¿eh? Es decir, el fondo de comercio en el centro del peso de un balance, en el ámbito de una combinación de negocios, de una fusión de empresas, suelen ser importes verdaderamente significativos y con peso. Por lo tanto, aquí los efectos para la hacienda pública pueden ser muy ventajosos. Luego, los activos intangibles de vida útil indefinida, es decir, con el nuevo plan hay que separar los activos intangibles en vida útil definida y vida útil indefinida. Vida útil indefinida son aquellos que no podamos estimar con fiabilidad cuándo va a dejar de dar rendimientos económicos. Siempre se pone el mismo ejemplo, la marca de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Pues las marcas o determinadas fórmulas o determinados derechos, si no se puede estimar una vida útil, pues no se van a amortizar. Sin embargo, fiscalmente, como he dicho antes, sí se permite, fiscalmente permite amortizar en el texto refundido de la ley del impuesto en 10 años. Y estos activos intangibles de vida útil indefinida, al igual que el fondo de comercio, dentro de la CCCTB, como no se podría estimar la vida útil, pues se amortizaría en 15 años. De nuevo, un diferimiento de la amortización que sería ventajoso para la hacienda pública. Deducciones en base. Bueno, pues desaparece la exención en la ley del impuesto. Hay una exención del 50% de las rentas de determinados intangibles, como la cesión de derechos de autor, por ejemplo, en el que no está contemplada en la Common Consolidated Corporate Tax Base o en la normativa europea. Por lo tanto, consistiría en un mayor ingreso de la hacienda pública, si bien, sin atreverme a cuantificarlo, en fin, tampoco estimo que haya un gran peso en estos ingresos, a no ser de que sea una pyme que se dedique exclusivamente a eso. Claro, que entonces a esa pyme pues sí que se va a ver afectada negativamente. Y ya vamos a entrar en las diferencias negativas. En cuanto a la imputación temporal de ingresos y gastos, la normativa europea no establece el requisito de contabilización de los gastos para su deducción. Obviamente, si no parte de la contabilidad, pues este requisito no ha lugar, ¿no? Entonces esto habría que mirarlo con cautela, porque da una mayor flexibilidad a las empresas. Desde luego, si un gasto para ser deducible no tiene que estar contabilizado, pues es muchísimo más flexible. Es decir, una empresa puede presentar gastos aunque no estén contabilizados. Pues por ejemplo, si la empresa no ha contabilizado algún gasto a 31 de diciembre y en el momento de liquidar el impuesto lo podría incluir, cosa que llevaría su proceso en la normativa española, ¿no? Por lo tanto, esto es ventajoso, en principio, para el sujeto pasivo, en detrimento de la hacienda pública, pero también abre, para mi modo de ver, es una vía a la planificación fiscal. Es decir, aquí sí que con la CCCTB sí que abriría una vía para la planificación fiscal, es decir, para pagar menos. En cuanto a los ingresos exentos, las subvenciones para inversión en activos fijos y donaciones no monetarias, es decir, la CCCTB, para la CCCTB o la norma europea, las subvenciones para inversión en activo fijo y las donaciones no monetarias son ingresos exentos, algo que no está previsto en la ley nacional, por lo tanto consistiría en un menor ingreso para la hacienda pública. El apartado de abajo son las herramientas para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Tanto dividendos recibidos de empresas extranjeras como rentas derivadas de paquetes accionariales de empresas extranjeras o beneficios de establecimientos permanentes son mucho más amplios, más generosos en la CCCTB que en el texto refundido de la ley del impuesto. Es decir, las herramientas son más potentes para evitar la doble imposición, en detrimento, por supuesto, de los ingresos de la hacienda pública. Gastos deducibles. Bueno, pues en fin, deducción de los donativos a establecimientos de caridad en la CCTB no contemplados en la ley del impuesto. En fin, tampoco veo, es una diferencia más, pero no veo que sea de carácter significativa. En cuanto a las provisiones, sí que entiendo que aquí hay una diferencia latente, a mi modo de ver, es decir, que podría ser discutida porque la norma europea, a mi modo de ver, permite la deducción de contingencias, en tanto en cuanto yo he analizado el texto en inglés, y en el texto en inglés dice que permite la deducción de obligaciones presentes o de futuras obligaciones, de probables futuras obligaciones. Es decir, una futura probable obligación, a mi modo de ver, desde el punto de vista contable, es una provisión tácita implícita, lo que ahora se llama contingencia, contablemente contingencia. Es decir,
las contingencias son futuras obligaciones probables. Solo se pueden contabilizar en España las obligaciones presentes derivadas de sucesos pasados. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho un vertido tóxico, estamos en tratamientos, somos una empresa de tratamiento de vertidos tóxicos, y hacemos un vertido tóxico y lo hemos hecho, ese vertido tóxico, tenemos una obligación, aunque nadie nos haya denunciado, hay una obligación derivada del suceso que ha sido vertir un producto tóxico. Por lo tanto, podríamos derivar una provisión. Pero en ningún caso podríamos no podríamos contabilizar una contingencia por si acaso, ¿vale? Por si acaso echamos vertidos tóxicos en el río. Es decir, eso no está permitido, ¿no? Lo que hace es acotar lo que antes sí que se podía hacer de acuerdo al principio de prudencia. Ahora, como el principio de prudencia se le ha dado menos valor, eso no se puede hacer. Entonces, si efectivamente se pueden deducir futuras probables obligaciones, estamos permitiendo la deducción de contingencias. Y esto, por supuesto, llevaría a un menor ingreso de la Hacienda Pública Local y a una herramienta de planificación fiscal importantísima, ¿vale? Hombre, obviamente establece que la provisión tiene que estar hecha con cabeza, tiene que seguir unos procedimientos, unas medidas, pero bueno, siempre y cuando ya es difícil contabilizar una provisión porque siempre es una obligación a futuro, pues si ya no es una obligación actual, desde luego es mucho más difícil, y con un buen soporte, pues el papel lo soporta todo, ¿no? Por lo tanto, entiendo que en el caso de deducción de contingencias sería muy en detrimento de la Hacienda Pública y desde luego una herramienta muy potente para las empresas, una herramienta de planificación fiscal. Provisión por retribuciones a largo plazo al personal, es decir, las empresas tienen que provisionar para los planes de pensiones de sus empleados, sobre todo hablamos en empresas grandes, pues hay una deducción prevista en la normativa fiscal europea. En el texto refundido no se pueden deducir salvo ciertas excepciones. Es verdad que la excepción es bastante amplia, pero tengo que decir que la deducción es más amplia en la provisión por retribuciones a largo plazo al personal, es más amplia, perdón, en la Unión Europea. Y esta parte yo creo que es la parte más interesante para los sujetos pasivos que sean pymes, pequeñas y medianas empresas. El deterioro de valor de los créditos. Bueno, se tiene que deteriorar un crédito cuando se estime que no se va a poder cobrar el mismo, ¿no? Entonces, una empresa cuando estima que no va a poder cobrar un derecho de cobro tiene obligación de deteriorarlo, ¿vale? De acuerdo al principio de prudencia. Bien, no hay límites, yo no he encontrado límites a la deducción en la normativa europea, y en la normativa española, como bien saben, existen límites fuertes, ¿no? Creo que ahora mismo está o bien que haya vencido en 6 meses, es decir, que haya vencido para poder deducir el deterioro fiscalmente, el crédito ha tenido que vencer en 6 meses, y si no ha vencido, o sea, y si no cumple el vencimiento de 6 meses, pues que sea reclamado por vía judicial, que lleva unos costes para la empresa, que el deudor esté en una situación de concurso o que esté acusado de alzamiento de bienes. Eso, aparte de que hay ciertos créditos que nunca van a poder ser deteriorados fiscalmente, por ejemplo, los que están afianzados por un ente público. Pues hombre, esto en el momento de crisis actual, esto a mí me parece una ayuda muy coherente para las empresas, ¿no? Que unas empresas tengan que tributar por un ingreso que finalmente no van a cobrar, en una situación de crisis actual donde la morosidad ha subido, pues esto desde luego a mí me parece una medida muy coherente, ¿no? En detrimento de la hacienda pública, pero a favor sobre todo de las pymes. Y también en cuanto al deterioro de valores negociables. Es decir, la casuística de la contabilización de los valores negociables es un poco más compleja en el nuevo plan contable, porque hay que contabilizarlo, depende a la intención que tenga la empresa. Pues si quiere hacer trading o negociación a corto plazo, tiene que contabilizarlo de una manera. Si es a vencimiento, unas obligaciones a vencimiento, de otra manera. Y si no sabe qué hacer con ellas, de otra manera. Es decir, si no es por trading o a vencimiento, de otra manera. Pero en todo caso, hay que deteriorarlos en cuanto el valor de mercado sea inferior al coste, ¿vale? Es decir, si el coste es inferior al valor de mercado, siempre y cuando no se contabilicen a valor razonable, hay que deteriorarlas. Estos deterioros tienen unos límites en la normativa contable española. En acciones cotizadas, como se entiende que hay un valor de cotización, un precio fiable de mercado, no hay ningún problema, no hay límite a la deducción. Sí que hay un límite a la deducción en instrumentos de patrimonio no cotizados, es decir, en inversiones en acciones de empresas que no cotizan. Al no haber un valor de cotización impuesto por la oferta y la demanda,
habría que hacerlo de acuerdo al valor de la empresa en un momento dado, al valor teórico contable. El texto refundido impone el límite de la diferencia positiva entre los fondos propios al inicio y al final de la empresa, con lo cual, si la caída de valor de la empresa está por encima de ese límite, no va a poder deducirse ese gasto que sí que ha tenido que contabilizarse la empresa. Instrumentos de deuda, estamos hablando de la inversión en bonos y obligaciones, cuando están cotizados, es decir, cuando cotizan en la bolsa, ¿no? Los bonos que cotizan en la bolsa, lo mismo, cuando el valor de cotización está por debajo del coste hay que deteriorarlos. Sin embargo, la Hacienda estima que para ser deteriorados hay un límite, y para ese límite va a ser el tener en cuenta la pérdida neta, teniendo en cuenta también los beneficios potenciales. Es decir, si tenemos una inversión en dos bonos, un bono tenemos un beneficio potencial, porque lo seguimos teniendo, de 100, y una pérdida de 80, como en el conjunto global tenemos un beneficio de 100 y una pérdida de 20, si tenemos un beneficio potencial de 80, no podía ser deducible. Bajo la nueva norma europea sí podría deducirse esa deducción de 20, aunque en global tuviéramos un beneficio potencial de 80. Y permite la deducción de instrumentos de deuda no cotizados, es decir, lo que es la inversión en bonos cuando no cotizan. Yo, en fin, no entiendo muy bien la no deducción de los instrumentos de deuda. Supongo que será que al no haber un mercado oficial con unos precios de cotizaciones oficiales, a la Hacienda Pública le ha dado miedo el modo de cálculo del valor razonable, pero el valor razonable ahora mismo de los bonos no cotizados, pues hay métodos de actualización de flujos como el Black Holes o los métodos de valoración de derivados que son muy serios, muy coherentes y están más que probados, ¿no? Pero bueno, España no los permite y la CCTB sí los permitiría, ¿no? Por lo tanto, esto es una otra ventaja más, sobre todo para las empresas de inversión en este tipo de activos financieros. ¿Vamos bien? Voy dándole zapatilla. Deducción en base. Muy rápidamente, no hay límite temporal para la compensación de bases imponibles negativas. En España son 18 años. Hombre, entiendo que si la empresa en 18 años no ha sido capaz de compensarse una base imponible negativa, pues más vale que cierre el negocio, ¿no? En fin, y luego, esta parte sí es importante, la deducción total del beneficio fiscal en caso de reinversión en activo fijo. Es decir, el beneficio fiscal o el beneficio que obtiene una empresa en la venta de un activo fijo, si lo reinvierte en otro activo fijo, ese beneficio que ha obtenido, ¿vale?, se va a descontar para calcular la base imponible negativa. En España actualmente ese beneficio entra dentro de la base y lo que hay es una deducción en cuota íntegra, mucho menos interesante para el sujeto pasivo. Luego, esto sí que es también una de las grandes diferencias que encuentro yo con respecto a la norma española y beneficiará sobre todo a grandes empresas. A modo de conclusiones, dicho que a corto, bueno, a modo de conclusiones, el método de cálculo de la base imponible está ajeno al resultado contable. Para mí, como contable, les repito, es una diferencia significativa. Por primera vez se define en un documento oficial o un borrador el grupo fiscal a nivel europeo y entiendo que, desde el punto de vista comparativo, negativo para la Hacienda Pública en cuanto a deducción de provisiones, deterioro de créditos y deterioro de inversiones financieras, y también un impacto negativo para la Hacienda Pública en cuanto a la deducción por reinversión de beneficios en activo fijo. Sin embargo, habría que cuantificar lo positivo en cuanto a la atracción de nuevas inversiones. Es que, claro, es decir, con las bases que tenemos, desde luego afecta negativamente, pero si lo que se quiere es ampliar la base de cotización, eso sería muy positivo para la Hacienda Pública. Pero no puedo ponerlo como conclusión porque no lo he podido medir. En fin, y desde el punto de vista de las empresas, desde mi punto de vista, las empresas grandes, que son las que más esfuerzos hacen en inversión de capital fijo, saldrían positivamente afectadas debido a la deducción por reinversión de beneficios en capital fijo. Y en cuanto a las pymes, también se verían afectadas por el anterior, pero como hacen menos esfuerzos, yo creo que para las pymes sería muy positivo desde el punto de vista de la actuación a sus costes cíclicos, es decir, a deterioros y a provisiones. Para terminar, como todavía tenemos tiempo para investigar, no tiempo de la ponencia, sino tiempo a investigar sobre este tema, porque no va a ser inminente su salida, lo que estoy actualmente es intentar medir de una manera cuantitativa estas diferencias encontradas. Lo que queremos es encontrar un grupo de sociedades con alguna empresa también residente en España, proyectar su cuenta de resultados y hacer una estimación de la liquidación del impuesto vía España, vía Europa, y utilizar para probar qué tal funciona la fórmula de reparto, que no lo he comentado, la fórmula de reparto está en función de los activos, de las ventas,
de los sueldos y salarios y de los empleados, para luego repartir la base imponible entre los Estados miembros. ¿Qué ocurre? Que con esta crisis que nos hemos encontrado tenemos unas cuentas de resultados horrendas, sesgadísimas por la cuenta de resultados, y eso me está dificultando seguir con la investigación. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberles aburrido demasiado, y pues si quieren hacerme alguna pregunta, si no... Yo creo que lo hacemos al final, Hombre, esto de los impuestos, decir que es divertido también es una exageración. Pero bueno, dentro de un orden, pues sí, efectivamente ha sido una exposición atractiva. Dentro del orden en el que nos movemos. Evidentemente hay cosas mucho más... No veo a nadie dormido, con lo cual eso es buena señal, muchas más divertidas, cosas mucho más divertidas en la práctica. Nos acompaña también Carmen Botella García Lastras, que va a hablar de una cuestión particular de la propuesta de la Comisión sobre la base imponible consolidada. La base imponible, tráeme los instrumentos. Yo creo que con este... no, a lo mejor no necesitas este, ¿no? Carmen Botella es una inspectora de Hacienda. La verdad es que no sé cómo llamarla porque se han cambiado de nombre tantas veces que ya en estos momentos no sé cómo le llamáis. Si de finanzas del Estado, si de tributos del Estado. Pero es una inspectora que no es, digamos que tiene un perfil especial. Hace ya muchos años que está en el cuerpo. Esa es la mía. Ahora viene, a ver que nos... Ahí está. Ahora abajo. Perfecto. Que está diciendo Carmen Botella, pues tiene un perfil profesional que no es exactamente el de un inspector de Hacienda, porque durante muchos años se ha dedicado a labores, no, quiero decir, de lo llamamos de cartera, o por lo menos que se llaman en mis tiempos de cartera. Porque es una persona que se ha dedicado, buena parte de su trayectoria profesional la ha dedicado a labores de, digamos, normativas, a labores de dirección de la inspección, y no tanto a labores de, digamos, de gestión pura y dura en el sentido amplio del término. Es una persona muy conocida. Yo he tenido mucha relación con ella a lo largo del tiempo, oscilante, unas veces más, otras veces menos. No decimos desde cuándo para no ponernos colorados ninguno, y en todo caso siempre a mí me ha parecido una de las personas que más sabe de estas cosas de los impuestos. Desde luego del impuesto sobre sociedades infinitamente más que yo. Y nos va a hablar de una cuestión específica que son las cláusulas antiabuso en las propuestas de la base imponible consolidada en el ámbito europeo. Cuando quieras, Carmen. Oiga, Dios. Bueno, muchas gracias también a los profesores Tejerizo, Martín, Herrera y Vargas por haberme invitado a participar, porque esto me da oportunidad de entrar en el análisis de un tema. A mí, efectivamente, la faceta en el tiempo en que trabajé en el proceso de elaboración normativa, pues la verdad es que me ha marcado bastante, y todo el proceso de elaboración de una norma siempre me ha interesado. Esto cómo podía ser, qué podía suceder, y la verdad este trabajo pues me parece interesante. Y bueno, pues también les agradezco mucho que estén aquí en un tema que al día de hoy esto es es un tema especulativo. Todavía esa propuesta está en discusión y realmente, bueno, no hay muchas noticias que se filtren respecto a cómo está este asunto. Por tanto, no sabemos en qué manera va a tener incidencia o no, pero sin duda es un tema que tarde o temprano alguna fórmula de salida hay que darle. Hay que resolver los problemas que tiene actualmente la hacienda pública, y en particular el impuesto sobre sociedades. Y, bueno, bien en todo, en parte algunos de estos aspectos se implantarán. Entonces, efectivamente, bueno, pues nosotros en este punto me ha tocado a mí el tema de desarrollar las cláusulas antiabuso, que aunque es una cuestión abstracta, pero muy interesante, porque es la que da
la medida de cómo va a examinar la Administración la aplicación de este conjunto de normas. Bueno, teniendo en cuenta, yo quisiera señalar una característica bastante importante, y es que este sistema es optativo. Las empresas no están obligadas a aplicarlo, solamente si optan por él. Esta es una de las características principales que tiene el sistema, totalmente, bueno, dijéramos, insólita en el ámbito del derecho tributario, es decir, para acoger un régimen completo, no un régimen particular, pero para acoger un régimen completo. Es decir, yo quiero que me apliquen este impuesto y no este otro. Entonces, bueno, lógicamente las cláusulas antiabuso en este campo en el que el contribuyente elige porque le conviene, tienen también bastante que decir. A mí el capítulo 14 de la propuesta es una propuesta, también tengo que decir, muy amplia, 136 artículos, trata muchísimas cuestiones y realmente, bueno, ciertamente va a ser muy difícil conseguir acuerdos en torno a esta cuestión. El capítulo 14, en la versión española, le denominan normas antifraude. Yo prefiero llamarle cláusulas antiabuso, porque en realidad son como los mecanismos que tiene de reacción en el ordenamiento para intentar solventar esos abusos, esa aplicación abusiva que se pueda producir. El capítulo contiene una cláusula general en el artículo 80 y unas cláusulas específicas en el artículo 81 relativo a la limitación de las deducciones de intereses y en el artículo 82 y 83 relativo a lo que denominan sociedades extranjeras controladas. Por sus siglas las he denominado aquí en la transparencia CFC, por sus siglas inglesas, y que en España conocemos este régimen como el de transparencia fiscal internacional. Además, hay otras cláusulas que también se pueden o pueden cumplir esta función, pero que no están dentro de este capítulo, como es la cláusula de inversión, que está en el artículo 73, otra cláusula que está en el artículo 75, que excluye la exención prevista para la transmisión de acciones, y también hay una cláusula de salvaguardia del régimen de reparto de esa base imponible entre los Estados miembros en el artículo 87. El objetivo de lo que yo pretendo en este ratito es bueno, pues ver el significado de estas cláusulas, ver la relación que tienen entre ellas y además tener en cuenta una cuestión que de las referencias que he ido leyendo se plantea ahora si realmente, dada la envergadura de esta propuesta, como he dicho, tan extensa y que tiene tantas cuestiones y que son, como muy bien ha señalado el profesor Navarro, tres partes: la definición de la base, la consolidación y el reparto, se preguntan los Estados, ¿y por qué no intentamos una implantación por etapas y dejamos que todo el mundo ponga en una base imponible? Esto sería cambiar fundamentalmente el ámbito de la propuesta, pero es cierto que en muchos artículos internacionales se está hablando de la posibilidad de abordar una implantación por etapas, o incluso también hay artículos que dicen ¿por qué no una cooperación reforzada? Sabemos que el impuesto sobre las transacciones financieras que se acaba de aprobar, una propuesta para implantarlo por el sistema de cooperación reforzada, porque hay países que se oponen a ello. Lo mismo ocurre en este sistema, en que hay países en que, bueno, pues efectivamente parece que no les va a convenir ese sistema o consideran que no concurren las circunstancias suficientes para que se armonice esta materia con esos objetivos. Una cuestión que verdaderamente es relevante es el valor que en este contexto pueden tener las cláusulas antiabuso que tienen los propios Estados miembros, porque todos los Estados miembros tienen sus cláusulas de limitación de intereses, sus cláusulas de transparencia fiscal internacional, sus cláusulas generales, y esto es una cuestión que es, para mí, de las más interesantes que tiene este trabajo. Bueno, ¿cómo surge esta cuestión? Bueno, pues la comunicación, ya ha presentado diversas comunicaciones en materia de medidas antiabuso en el área de la imposición directa y también en relación con terceros países. También el Consejo ECOFIN en el año 2008 ha abordado la coordinación de las reglas de transparencia fiscal internacional y de subcapitalización en el contexto de la Unión Europea. La Comisión también creó un grupo de trabajo para que le informaran de estos aspectos y hay unos documentos, 57 y 65, y sus antecedentes con el documento 04, que están publicados en la web de la Comisión.
Pero, bueno, también esta materia tiene unas cláusulas análogas en las 3 directivas que hay de imposición directa. En la directiva de matrices y filiales hay una cláusula antiabuso en el artículo 5.1 que dice que las disposiciones de la directiva no se oponen a las disposiciones nacionales o convencionales necesarias para evitar fraudes o abusos. Lo mismo dice la Directiva de Intereses y Cánones y la Directiva de Fusiones, antigua Directiva 90-434 y ahora 2009-133, viene a decir que la Administración, nosotros este artículo de la directiva lo tenemos en el famoso artículo 96.1 del texto refundido dedicado al motivo económico válido en las reestructuraciones empresariales, que viene a indicar que la Administración podrá rechazar la aplicación del régimen especial a una operación cuando se pruebe que la misma tiene un motivo no tiene un motivo económico válido, sino que está fundado en un motivo preponderantemente fiscal, en la obtención de ventajas fiscales. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Lerblöen, también en el asunto Kofoed, y en el ámbito de la imposición indirecta, la doctrina del abuso del derecho tiene bastante peso, porque hay 3 sentencias, todas ellas de 21 de diciembre del 2006, en los asuntos Halifax, Bupa Hospitals y de la Universidad de Huddersfield, que dicen que el derecho comunitario no protege el abuso de derecho, que la normativa no se puede extender hasta cubrir prácticas abusivas, es decir, operaciones que no se realizarían en el marco de transacciones comerciales normales, sino solo con la finalidad de beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el ordenamiento comunitario. Bien, pues con estos mimbres tenemos que analizar esta cláusula general primera del artículo 80, que esta cláusula, si me permiten, se la leo rápidamente, dice: las operaciones artificiales realizadas con el único fin de eludir impuestos no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la base imponible. Y prosigue en el apartado siguiente: lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades comerciales realizadas de buena fe en las que el sujeto pasivo tiene la posibilidad de elegir entre 2 o más operaciones que tienen el mismo resultado comercial pero que dan lugar a bases imponibles diferentes. Bueno, algunos autores han dicho, bueno, es que no se puede enfocar la cláusula antiabuso como lo haría la jurisprudencia, porque las cláusulas antiabuso de las administraciones no son las mismas que los principios que sienta la jurisprudencia, porque la jurisprudencia lo que no pretende definir la cláusula antiabuso, sino que pretende supervisar la aplicación que de la misma ha hecho la administración correspondiente o comprobar el exceso que han hecho los Estados miembros en su aplicación. Entonces, hay muchas dudas. Yo he leído autores extranjeros que son los que se han más ocupado ya en esos trabajos preliminares de analizar este artículo y, como siempre, a unos les parece muy escaso este trabajo, a otros les parece excesivo, pero en general se critica la estrechez que tiene la regla general y la amplitud que tiene la exención prevista para no aplicar esta regla. Del análisis semántico de este primer apartado vemos que hay 3 requisitos que se exigen: que haya unas operaciones artificiales, que estén realizadas con el fin, aquí dice, o propósito exclusivo, y, en tercer lugar, que ese fin sea el de eludir el impuesto. Y a ello se anuda una consecuencia, que es la de que no se tienen en cuenta, si concurren estos requisitos, a efectos del cálculo de la base imponible. Bien, si valoramos estos requisitos, en cuanto al primer término, pues subraya también el profesor Lang que el término operaciones es un término que se emplea, es un término muy vago, en otras veces se emplea el término acuerdos, transacciones. Luego hay que establecer también un nexo temporal. Bueno, esas operaciones, ¿cuándo se tienen que haber realizado? Antes de la aprobación, antes de que se haya aprobado esta normativa. O sea, si una entidad, por ejemplo,
Bueno, nosotros en el ámbito tributario, pues la verdad es que la Administración tributaria, como habrán leído en la prensa, está aplicando bastante la cláusula antiabuso en materia de la deducción por intereses, porque bueno, pues hay muchas operaciones que se han encontrado que no responden a una motivación económica normal en cuanto que se ha adquirido algo que ya se tenía con un endeudamiento interno. Entonces, bueno, pues ese endeudamiento que se elimina en consolidación, en el sistema consolidado no se produciría. El único efecto que conlleva es el de minorar la base imponible del impuesto sobre sociedades español. Bien, pues estas operaciones que ya están en estos márgenes de que no son operaciones, bueno, pues por así decir, que se han considerado operaciones artificiales o abusivas, podrían acogerse a la aplicación de esta nueva normativa, o cuándo se tienen que haber realizado, o antes del ejercicio de la acción. ¿Va a poderse eludir la norma doméstica porque se opte por la base imponible consolidada? Bien, todo lo que se diga aquí en realidad es un futurible, porque todo esto va a tenerse que ir interpretando. Serán las administraciones las que tengan que ir cuajando su opinión. Nosotros, los investigadores, lo único que hacemos es que nos planteamos las dudas e intentamos dar respuesta a ellas. Yo personalmente también reconozco que, ciertamente influida por mi formación, entiendo que sí, que las cláusulas antiabuso de las administraciones, por lo menos las cláusulas generales, deben de poderse aplicar residualmente, aunque todo el tema de si se aprueba por etapas no va a haber problema, porque las cláusulas antiabuso forman parte de la parte procedimental, y entonces en una aprobación de armonización de la base imponible no va a haber procedimientos comunes, van a ser los procedimientos de los países miembros. Pero si hay países que optan por implantar la base imponible para que sus empresas puedan optar por ellas y otros que no dentro de la Unión Europea, esta combinación puede dar mucho de sí. Bien, en cuanto al propósito, tiene que ser, dice la norma, exclusivo o único. Bueno, esto también es muy criticado, porque realmente en toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea basta con que el propósito sea preponderante, que sea relevante, o que, dicho de otra forma, hay una sentencia reciente también en relación con el régimen fiscal de fusiones, dice, basta con que la utilidad económica obtenida no sea irrelevante. O sea, se establece una suerte de comparación. Este carácter del propósito exclusivo ha sido sin duda criticado por la mayor parte de los autores, porque realmente, bueno, toda operación tiene alguna finalidad adicional. Entonces, en cuanto al tercer elemento, es que exista que se eluda el impuesto. Y bien, aquí se preguntan también los autores, ¿pero qué impuesto va a ser este? Si es que la mecánica que ha explicado el profesor Navarro es que el impuesto se va a devengar con arreglo a una fórmula de reparto en sede de los países miembros, en cada país miembro. O sea, no hay un impuesto comunitario, hay una base imponible comunitaria, pero no hay un impuesto comunitario. Es más, bueno, y también hay una peculiaridad: las empresas, sin perjuicio que la cuota sea española, las empresas que opten por aplicar ese impuesto dejan de estar sujetas al impuesto sobre sociedades nacional para estar sujeto, pero siempre y cuando estén acogidas a alguno de los impuestos del anejo de la directiva. Entonces, bueno, esto tuve oportunidad de hablarlo en la comunicación de la semana pasada. No quisiera ahora extenderme mucho en ello por razones de tiempo. La verdad es que realmente lo que se entiende aquí es que este término no es que se eluda un impuesto concreto, sino que se minore la cuota tributaria. Lo que pasa es que también esto da lugar en el seno de un grupo. No es lo mismo que plantearse esto a nivel individual, porque claro, a lo mejor en una sociedad aumenta, en otra disminuye. No, el parámetro de medición va a ser complejo y hay que reconocer que no tenemos la óptica todavía preparada para enfocarlo de esa manera. Lo que yo veo más claro es que la obtención de ventajas fiscales sustanciales es lo que va a ser la formulación complementaria, como así suele ser en la jurisprudencia, a esta figura de elusión del impuesto. Y bueno, también me inclino, como ya he comentado, por considerar esta posible aplicación subsidiaria de las cláusulas de los países miembros. En cuanto a las consecuencias que tiene la aplicación de la cláusula general, ¿no?,
es que dice el precepto que las operaciones realizadas o la operación realizada no se tendrá en cuenta a efectos del cálculo de la base imponible. Bien, pero claro, se elimina la operación. Esto no es lo que establecen las cláusulas antiabuso de la mayor parte de los países. O sea, yo en un estudio más extenso que tengo y que no puedo ahora detallar, pues la mayor parte de los países lo que intentan no es anular la operación, sino reponer la operación al sentido en que la operación estaría si el hecho abusivo no se hubiera producido. O sea, de lo que se trata es de hacer una recaracterización y el fin de la regla no es simplemente anular una operación. Eso pudiera ser propio tal vez del derecho privado, pero en el derecho público el fin de la operación es reponer el impuesto eludido y en consecuencia, bueno, pues hay que entenderlo, aunque en los grupos de trabajo de la Comisión, en algunos de los anteriores sí se hablaba de la recaracterización, lo cierto es que lo conciso de la fórmula general no lo ha reflejado suficientemente. Pero, no obstante, algunos autores también se preguntan, bueno, pero si la consecuencia de la aplicación de la norma es la anulación y no la reconstrucción, ¿cómo se va a exigir un impuesto sobre una operación que debe ser anulada? Bueno, lo cierto es que la jurisprudencia, que al fin y al cabo será la que, bueno, si esto se aprueba, acabará haciendo la interpretación de todas estas cuestiones, entiende que tiene que establecerse las consecuencias tienen que restablecerse las consecuencias de la norma eludida y esa reconstrucción debe ser razonable. Ahora, en mi opinión, y en esto volveré a insistir después, si hay tiempo, si no hay un procedimiento previsto para ello, todo esto se antoja una suerte de entelequia. En cuanto a la relación que existe entre las distintas cláusulas antiabuso, porque claro, vemos que tenemos una cláusula antiabuso general y luego tenemos, al menos en el mismo capítulo, otras dos bastante importantes, al menos por la materia que abordan: la limitación a la deducción de intereses y el régimen de tributación de las sociedades extranjeras controladas. Entonces, bien, pues efectivamente el principio general, esto ocurre, yo creo que aquí ha de aplicarse como un arreglo a todos los ordenamientos, es que las cláusulas generales son supletorias de las cláusulas específicas. Por tanto, la cláusula general debería aplicarse de forma supletoria, aunque también hay autores que entienden que debería intentar cubrir también algunos abusos que se pudieran producir y que no quedaran cubiertos por la formulación de las reglas generales, que como enseguida vamos a ver son bastante concisas también. Bueno, la cuestión de lo que yo llamo empresas CCTB, o sea, empresas que están en países que han optado por implantar esa base y empresas que están en países que no han optado, todo esto pues resulta bastante complicado, porque claro, resulta que hay empresas filiales en países que no consolidan y que a lo mejor se pueden ver perjudicados, porque las empresas que están en el ámbito de la Unión Europea les realizan operaciones que perjudican la base imponible de esos estados que no han consolidado. ¿Cómo se va a resolver esto? O a la inversa. Bien, yo aquí verdaderamente creo que tiene que haber una suerte de aplicación razonable y razonada de esas cláusulas antiabuso en el marco de los principios generales del derecho que se han definido de forma clara por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, también comento que algunos autores opinan que esto de los estados que apliquen y los que no apliquen puede ser bastante, claro, si cada uno, desde luego los estados, por supuesto, tengo que decir también que los estados que apliquen sus propias reglas, por supuesto, que apliquen la base imponible, aplicarán sus propias reglas para las empresas que no se acogen a la base. Esto, en el ámbito español, pues claro, apuntan a algún autor, por ejemplo, Montero Domínguez apunta que sin duda esto pues puede vulnerar la igualdad, porque el régimen del conflicto puede ser más gravoso que el de esta cláusula general. Pero efectivamente, eso tengo que recalcarlo también, dentro de un Estado se aplicarán las reglas propias a las empresas que no consoliden y las reglas de la directiva, cuando se apruebe, a las empresas que consoliden. Y aquí comenta también algún autor que me ha gustado mucho esto que dice, esta directiva, si se aprueba, va a afectar incluso a los países a las empresas que no lo implanten, a las empresas que no lo apliquen,
por el solo mero hecho de tener la opción de poderla aplicar. O sea, va a influir en las reglas de los otros países en cuanto que se presenta como un menú alternativo a la aplicación del sistema general por el carácter opcional. Bien, pasemos a la cláusula de deducción de intereses, que está contemplada en el artículo 81 y en virtud de ella se excluyen las deducciones de intereses a las entidades asociadas que residan en terceros países cuando no exista un acuerdo de información comparable al de la Directiva 2011-16 y se cumpla una de estas dos condiciones, solo una de ellas, que el tipo legal de ese tercer país sea inferior al 40% del tipo resultante de aplicar la media comunitaria, del tipo medio comunitario, que aprovecho para comentar que este tipo se determina por media aritmética, lo cual, bueno, pues y también esto es una deducción. Esto lo dice la norma, lo de la media aritmética. Esto que digo ahora es una deducción. Yo pienso que si se implanta por el procedimiento de cooperación reforzada, yo pienso que solamente se tendrá en cuenta el tipo medio de las empresas que apliquen el sistema de cooperación reforzada. Pero claro, fíjense que la implanta Alemania y pongamos Chipre y otro país que tenga, y Eslovenia, que tienen un 10%, pues claro, les bajan el tipo de Alemania, pero vamos, en un plis, o sea, 2 contra 1. O sea, la verdad es que realmente el tema del tipo medio, el tipo medio determinarlo, porque esta regla del 40% aparece en bastantes artículos y es lo que marca el umbral de que no tener ningún tipo de restricción a tener una restricción, aunque generalmente combinado con otra característica. Bien, la segunda condición es que la entidad, aunque el país no tuviera un tipo inferior al 40% de la media comunitaria, si la entidad en el país ese tercero estuviera sujeto a un régimen de privilegio sustancialmente inferior al régimen general, también podría aplicarse siempre que, como digo, sea una empresa residente en un tercer país la que percibe ese dividendo y ese interés, y siempre que concretamente no exista acuerdo de información equiparable a los estándares de la Directiva 2011. No obstante, a pesar de estas limitaciones, que bueno, no son excesivas, porque como vemos, esto no rige en el ámbito comunitario. Bueno, la verdad es que realmente yo esto también opino que va en alguna forma en contra de la jurisprudencia en los casos de CINCAP y LANCOS que se ha pronunciado, en el sentido de que, bueno, pues efectivamente es posible que haya que en la norma, en el ámbito comunitario puede haber abusos. De hecho, ahora enseguida comentaremos cómo se han intentado proteger todos los países miembros al respecto de esto. Bien, pero volviendo a las condiciones, para no desviarme del tema, decía que aún así, aún cumpliendo estas dos condiciones, podrían, no obstante, poder deducirse los intereses que le son satisfechos si esta entidad que percibe el interés le resulta aplicable el régimen de la transparencia fiscal internacional o de la sociedad extranjera controlada del artículo 82. O sea, si es una sociedad que va a imputar el interés por otra parte, por otro régimen, se le puede deducir. Si la sociedad cotiza en bolsa o realiza una actividad empresarial genuina, que esto, bueno, pues sabemos que es un término también que tiene cierto debate, aunque ahí intentan decir y se realizan actividades comerciales y los directivos realizan actividades verdaderas de gestión. Eso, sin duda, dará lugar a bastantes artículos. Yo confío en poderlos ver. O escribir alguno, pero vamos, no sé si llegaremos a ello o no. Entonces, los Estados se han protegido mucho en relación con este tipo de deducción de intereses, porque realmente, bueno, entre que el crédito estuvo barato y que la mayor parte de los Estados miembros desmontaron sus cláusulas de subcapitalización con motivo de estas sentencias, lo que luego se vio que no era necesario, pues, sin embargo, bueno, pues la verdad es que todos han ido evolucionando. Yo aquí reseño, que por si quiere alguno verlo, el volumen 93B del 62 Congreso de IFA trató esta cuestión de la deducción de intereses, porque estaba esto en el momento álgido y, bueno, lo primero que motiva esto es que efectivamente los estudios ponen de relieve que la tributación por renta o intereses
pues tiene una mucha menor tributación la financiación por deuda, que según los estudios que se citaban en ese manual de la IFA, decían que la financiación por deuda tenía soportaba una tributación del 6,4%, mientras que la financiación por capital soportaba un gravamen del 36,1%. O sea, existe una disparidad tan notable entre obtener financiación por deuda que obtener financiación por capital, que es lógico que todo el mundo ha intentado ir a la financiación por deuda por su mayor economía. Esto ha motivado una proliferación de estas cláusulas. En Alemania, en el año 2008, se limitaron los intereses deducibles al 30% del EBITDA. Con carácter general, sean pagados a empresas del grupo o no, salvo que no exceden de 1 millón. Esto luego he visto que se han elevado a 3 millones y el prestamista no esté vinculado. Cuando el prestamista no esté vinculado. En Dinamarca, en el año 2007, también se limitaron los intereses cuando exceden de 20 millones de coronas daneses, y se limita su deducibilidad a la tasa de retorno, que se calcula por el valor de los activos multiplicado por 6,5%, con un límite también del 80% del EBIT. En Bélgica han construido una deducción que del beneficio operativo se deduce un interés nacional que se calcula por el 6,5% del capital. En España todos sabemos bien que este proceso de endeudamiento que ha llevado a tantos contenciosos en los tribunales ha motivado una reacción del legislador, podríamos decir algo tardía, restringiendo los intereses intragrupos salvo motivo económico válido en el artículo 14H y estableciendo una limitación genérica al 30% del EBITDA con la franquicia de 1 millón de euros. Bueno, claro, ¿qué vamos a hacer con todas estas cláusulas que han establecido los Estados miembros si luego se pone una limitación de intereses que solamente son los intereses de países terceros, siempre y cuando tengan tengan un intercambio, siempre y cuando no tenga el país tercero un intercambio equiparable? La verdad es que este artículo 81 prácticamente permite deducir casi todos los intereses, vamos a decirlo. Bueno, la verdad es que la consolidación evita problemas de subcapitalización, pero efectivamente cuando las entidades no consolidan o están fuera del perímetro de consolidación o residen en países que no aplican la base imponible, esto se sigue planteando. O sea, yo el tema de las reglas de la deducción de intereses en el ámbito comunitario sigo viendo el problema y me planteo la cuestión de si los Estados miembros pueden aplicar sus cláusulas antiabuso. Aunque lógicamente una cuestión que se plantea en toda esta materia es, claro, si se aplica, ¿qué Estado lo aplicaría? Aquí la administración tributaria principal es la administración del Estado, de la sociedad dominante del grupo. Entonces, esa falta de procedimiento es una carencia que yo le veo muy importante a toda esta regulación. Por último, en este capítulo quisiera señalar la relación que existe entre el artículo 81 con el artículo 14G de la propuesta, porque el artículo 14G declara no deducibles los costes que soporta una entidad con vistas a la obtención de la renta que está exenta en virtud del artículo 11. Entonces, claro, si tenemos participaciones, la adquisición de participaciones que generan rentas exentas o algunos rendimientos que pudieran estar exentos, ¿cómo los costes se refieren a los intereses? Bien, en principio yo entiendo que sí, aunque aquí la norma establece que estos costes se estiman en un porcentaje fijo del 5% de la renta en cuestión, a menos que el sujeto pasivo pueda probar que el coste soportado fue inferior. Entonces, claro, hay personas de gran relevancia que dicen, ¿y cómo se interpreta esto? He leído alguna interpretación que dice que eso implica que el 95% del interés es deducible. Yo personalmente no comparto esta opinión y hay apoyo en algún papel de precedentes de la Comisión, porque no tendría sentido decir que no son deducibles los costes asociados para decir que son deducibles el 95% de los costes asociados. O sea, yo semánticamente no puedo entender esto, pero las dudas están y hay margen ahí para plantearlas. Pasamos al siguiente régimen o a la siguiente cláusula antiabuso, que es el de las sociedades extranjeras controladas, que nosotros conocemos aquí en nuestra normativa del artículo 107 por las sociedades que tributan en el régimen de transparencia fiscal internacional.
Aquí el artículo 82 se aplica a las rentas no distribuidas de las entidades residentes en un tercer país. Aquí hay una excepción que no están en los intereses, salvo que sea parte en el espacio económico europeo y además que tenga un acuerdo de intercambio de información comparable al previsto en la Directiva 2011-16 cuando reúnan las siguientes condiciones: que el sujeto pasivo posea más del 50% de los derechos de voto del capital o tenga derecho a participar en beneficios en más del 50%, que los beneficios de esta sociedad estén sujetos en su país de residencia a un tipo legal inferior al 40% del tipo medio comunitario o tribute en un régimen privilegiado y que más del 30% de las rentas de la sociedad a la que se aplica este régimen procedan de operaciones con el sujeto pasivo o empresas asociadas y pertenezcan a las siguientes categorías de renta: intereses u otras rentas de activos financieros, cánones o rentas de la propiedad intelectual, dividendos y rentas de la transmisión de acciones, rentas de bienes muebles o inmuebles y también rentas de las derivadas de actividades de seguros, bancarias o financieras. Si bien este requisito de que más del 30% tienen que ser de operaciones vinculadas, bueno, pues en el caso de las actividades estas de seguros, bancarias y financieras que no están en la normativa española, restringe el ámbito de aplicación a las denominadas sociedades cautivas. El último requisito es la sociedad que no cotice regularmente en una bolsa de valores. Existen aquí unas reglas en el artículo 83 para cómo computar estas rentas. Entonces, las rentas se tienen que incluir en la base imponible del sujeto pasivo. Bueno, ya empezamos un poquito aquí como que dijéramos un poquito mal, ¿no? Porque el sujeto pasivo es el grupo. Entonces, bueno, efectivamente, si el grupo no participa, el grupo como tal es una entidad del grupo en la que participa en una de estas filiales, o sea, que tiene estas características, una entidad del grupo, esto se aplicaría. Entonces, bueno, pues realmente entiendo yo que se tienen que incluir, pero previa atribución. Se tienen que imputar proporcionalmente al sujeto pasivo, es decir, a la sociedad del grupo que tenga esa participación. Y se incluyen en el ejercicio fiscal en que finalice el ejercicio fiscal de la sociedad que está en este régimen especial. Si el sujeto pasivo transmite esta participación, otra regla especial es que del ingreso obtenido por la venta se minora, a efectos del cálculo de la deuda tributaria, los importes no distribuidos, que se hubieran integrado con anterioridad en la base imponible. No se hace referencia aquí a la deducción de los impuestos que haya podido soportar esta entidad extranjera controlada en su país de residencia. Aquí yo entiendo que se podría aplicar lo previsto en el artículo 76, que permite la deducción de los impuestos soportados por intereses, cánones y otras rentas, pero claro, como es un grupo, la peculiaridad que tiene es que estos impuestos, al igual que la renta, se imputan en sede de la base imponible del grupo y se deducen de la base imponible del grupo y luego se reparten a los Estados miembros con arreglo a la fórmula de reparto. También estos impuestos que se deducen de la cuota se reparten con arreglo a la fórmula de reparto según el artículo 76. Sin embargo, bueno, pues no hay ninguna mención a la deducción del impuesto subyacente y, bueno, pues cabe pensar que en principio no resulta posible más que esos impuestos que hayan soportado. Bueno, ¿qué problemas surgen? Voy a ir terminando muy rápido, ya me queda muy poquito. ¿Qué problemas surgen con esta cláusula? Pues los que estamos viendo. Si pueden aplicar sus estados sus propias reglas, el umbral que existe para la consolidación, que también efectivamente que no hay un test de motivo económico válido. Y, bueno, una cosa rápida que me queda por ver es la cláusula de inversión, también conocida como la cláusula switchover, que está en el artículo 73 y está dirigida a proteger la base imponible y tiene que ver con lo que venimos diciendo también en el sentido de que las exenciones que se prevén en el artículo 11 para los dividendos, para el producto de la transmisión de acciones o la renta de un establecimiento permanente no se aplican cuando la entidad que haya distribuido el beneficio o el establecimiento permanente se encuentra en esas dos características que se repiten. El tipo aplicable es inferior al 40% de la media comunitaria o está sujeto a un régimen fiscal privilegiado. Bueno, esta cláusula no se aplica a los dividendos comunitarios, a los dividendos intracomunitarios
y la verdad es que sí se aplica esta cláusula a los dividendos que reciben fuera de la Unión. Entonces, va a producir una discriminación entre los dividendos intracomunitarios y extracomunitarios, porque los dividendos intracomunitarios van a estar exentos plenamente y a los extracomunitarios pudiera, en su caso, aplicárseles esta regla. Esto se ha dicho que puede suponer una una restricción a la libertad de movimientos de capitales, si bien también hay que tener en cuenta que efectivamente no se puede, tendría que modificarse la directiva matriz filial, que establece un régimen de exención para los dividendos comunitarios. Bueno, con esto yo ya concluyo y lo que quiero señalar es que yo creo que las cláusulas antiabuso son necesarias como un complemento legislativo, porque realmente el legislador no puede prever todas las posibles situaciones que se van a producir ni los efectos que van a generar. O sea, no podríamos hacer una norma extensísima y además, si así se hiciera, siempre surgirían fisuras en las mismas que realmente, bueno, pues conducirían a situaciones que pudieran considerarse o no indeseables. El examen de las mismas es lo que las determina. Es muy problemático el que no haya un ámbito de procedimiento para la aplicación de estas reglas y verdaderamente, bueno, pues yo personalmente se dijo en la anterior jornada, el desvío de beneficios de unas jurisdicciones a otras es ahora mismo la cuestión que más preocupa tanto a la Unión Europea como a la OCDE. Y bueno, yo no sé en qué forma se van a resolver con estas cuestiones. Tenemos una caída muy importante del impuesto sobre sociedades, no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea. Y la verdad es que, bueno, pues estas cláusulas, así dicho, no parecen muy operativas, pero confiamos en que con la interpretación y la aplicación de todos los estudios y trabajos lleguen a estar más claras. Muchas gracias y siento haberme extendido un poco, pero es que parecía poca materia, pero luego era bastante. Gracias, Carmen. Bueno, desde esta parte... Gracias. Desde esta parte de la mesa se ha hablado bastante y entonces pues yo quiero dejar de hablar. Así que, por favor, si tienen alguno de ustedes alguna cuestión que plantear. Bueno, yo quería decir, vista que no, de momento voy a ver si arranco. A mí me da la impresión de que la Comisión Europea, las instituciones en general de la Unión Europea, están intentando en este aspecto, en este punto y en otros más, pero en este que estamos hablando del impuesto sobre sociedades, cuadrar el círculo. Es absolutamente imposible. Yo la conclusión que saqué de allí cuando estuve en el año 2002 y lo que sigo sacando después de hoy hablar un montón de cosas es que se están intentando conseguir objetivos que son absolutamente dispares y que no van a poder ser conseguidos. Por una parte parece y principio intangible que la imposición directa es competencia exclusiva de los Estados miembros. Es competencia exclusiva. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está diciendo sí, pero siempre que no vulnere algunos de los derechos fundamentales de la Unión, sobre todo las libertades, las 4 libertades de circulación. Y hay una jurisprudencia copiosísima sobre la aplicación de los impuestos directos precisamente para evitar las vulneraciones de estos preceptos. Por otra parte, dicen, bueno, sí, vamos entonces a unificar, llamemos el término unificar en términos muy genéricos, vamos a armonizar, llamémoslo así, o acercar el impuesto sobre sociedades. Bueno, ¿pero qué acercamos? Vamos a acercar la base imponible. Bueno, pues acercamos la base imponible. Pero no, los tipos de gravamen no, porque está la libre circulación, está el principio de competencia. Es decir, el derecho a la competencia podemos estar. Yo, la verdad es que soy un jurista, no soy un economista, pero vamos a ver. Si resulta que el impuesto es el resultado de multiplicar 100 por el 25%, y sale 25, porque el 100 tengo que unificarlo y no puedo unificar el 25. Es decir, el 100, sí, por narices, vamos a unificar el 100, que es la base imponible, vamos a aproximarla. Y luego el 25, sin embargo, cada uno que haga lo que quiera. Irlanda, que no le toquen su 12%, por Dios, santo cielo del alma. Y otros países pues dicen exactamente lo mismo. Y si ven que se les están escapando, pues entonces ya vimos en alguna otra... acabo de estar precisamente en una tesis
en Bolonia, que se refería precisamente a la... Él hablaba, yo seguía... El doctorando hablaba, ahora doctor, hablaba del arbitraje fiscal. A mí me gusta mucho más la expresión que has utilizado de planificación fiscal, y ponía de manifiesto esto, sobre todo en materia de imposición indirecta, pero también de imposición directa. Pues es que es absolutamente imposible. Mientras haya 27 estados, se rijan por el principio de unanimidad en materia tributaria, y además quieran preservar los principios esenciales de la Unión Europea, que son las libertades de circulación de mercancías, de personas, de capitales y de servicios, y por otra parte quieran preservar la competencia, la libre competencia, pues es que al final el impuesto es un coste más. O sea, que me cuente usted cómo se pinta eso. Yo creo que me voy a morir antes de ver esto. Estoy absolutamente convencido. Ya el impuesto sobre el valor añadido, sobre el cual yo he dedicado algún tiempo, también estuvo largo y tendido. Pues esto ya... Y eso que en materia de imposición directa dice que eso sí que es competencia de la Unión, esto que no es competencia de la Unión, pues veremos a ver por dónde salimos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, la verdad es que tengo varias porque ha sido todo muy interesante, pero bueno, yo voy a disparar tres y cada uno me conteste, o sea, o los ponentes que me contesten a la que quiera, ¿no? Sí, la primera es la... No sé... No, aquí que acercar. Yo más cerca. Vale, soy yo. Bueno, entonces, la primera es la transición. O sea, no he oído hablar qué ocurre cuando pasamos al nuevo régimen de base consolidada común. O sea, qué pasa con lo anterior, con las bases imponibles negativas anteriores, con las deducciones pendientes anteriores. ¿Qué ocurre con todo eso? Para mí esa es la primera que tengo dudas. La segunda, quizás más relevante para mí, es el tema de la seguridad jurídica. Porque, ahondando con lo que decía Carmen Botella, si no hay procedimiento... pues a mí se me abren muchas dudas, pero lo que no sé si un inspector alemán, o sea, ¿quién va a decidir si hay motivos económicos válidos o no hay motivos económicos válidos? ¿El inspector local de la sociedad se va a poner de acuerdo con el inspector de la otra administración en la que está la otra sociedad o la matriz? ¿O va a venir el inspector alemán a decirme si tengo motivos económicos válidos o no? Porque yo, sinceramente, al día de hoy no veo a Luxemburgo y a España poniéndose de acuerdo en si una operación de financiación tiene motivos económicos válidos o no. O sea, Luxemburgo tiene su modelo y creo que aquí lo... Pero vamos, me gustaría saber, o sea, no sé si hay algún avance o directamente... Ahora mismo estamos en una situación de absoluto desconocimiento del tema. Y luego, otro tema que también se ha señalado es el tema de los tratados. Si la matriz es una matriz alemana o es una matriz... Y resulta que el inspector alemán hace un ajuste que tiene una repercusión en España, pero esa operación es una operación con Estados Unidos. ¿Vamos a poder invocar desde aquí el tratado con Estados Unidos? Sobre todo, además, yendo a la cláusula de arbitraje, que se está poniendo cada vez más de moda. Porque, oiga, yo quiero un arbitraje, pónganse ustedes de acuerdo, porque está claro que o he pagado mucho aquí en España o he pagado mucho en Estados Unidos, pero pónganse de acuerdo. El hecho de que mi matriz sea alemana, la inspección se haya dirigido desde Alemania, ¿eso me va a llevar a que ya no puedo invocar el tratado? Bueno, como digo, tres, con que se me conteste una yo me doy por contento. Carmen. ¿Quieres? Bueno, puedo decir algo respecto de las tres y si quieres tú, Emilio, comentas lo que te parezca también. En relación con el régimen transitorio, bien, no hay ninguno previsto en el marco de la directiva. Esto, en una comunicación que presentaba aquí a la universidad, señalaba que efectivamente yo creo que no caben derechos adquiridos, o sea, que el contribuyente que pase al sistema de la base imponible consolidada no va a poder llevarse, porque la propuesta comunitaria no lo contempla, no va a poder llevarse sus deducciones pendientes, sus ajustes pendientes y demás. Entonces, bien, yo ahí lo que me preguntaba también en esa comunicación es de lógica. El contribuyente que tenga derechos generados no se pasará hasta que no se resarza de ellos, pero será bastante probable que el contribuyente que tenga obligaciones pendientes cambie de régimen para, por así decir, solventarlas de una forma expedita, por decirlo de alguna forma. Bien, yo ahí también dejaba la cuestión de si se abriría la posibilidad de comprobarlas en ese ejercicio al dejar de estar sujeto el contribuyente al impuesto sobre sociedades español. Dejo la cuestión abierta. En relación con la cuestión de la aplicación por las distintas administraciones, este es un tema, yo lo he intentado en alguna forma enunciar a lo largo de mi intervención. Tiene que haber una gran coordinación entre las administraciones y, en principio, claro, si la propuesta se aplica por etapas y solo se armoniza la base imponible,
en principio no va a haber problema, porque cada Estado va a seguir como hasta ahora, aplicando sus propias normas, pero si se consolida y se reparte la cuota, entonces las administraciones, por así decir, de las sociedades filiales son administraciones, por así decir, que no son principales, por decirlo de una forma, como dice la directiva, hay una administración principal y las otras no son principales. Ahora, yo personalmente creo que habrá que establecer un protocolo de comportamiento de esa administración tributaria principal. Entiendo yo, no podrá hacer de su capa un sayo, pero todo esto está por decidir y dependerá mucho también de esas reglas de fair play y de esos acuerdos. Creo que estamos muy lejos, que yo sepa, de todo eso, pero claro, hay que tener en cuenta que yo he abordado este trabajo desde el punto de vista de la investigación científica. Carezco de base de si hay reuniones en la Unión Europea tratando estas cuestiones o no. Sí que puedo decir que la Comisión ha abordado ahora, ha manifestado un interés inusual en ella en las cuestiones procedimentales y en el ámbito de la imposición directa. Se han hecho guías de controles multilaterales, está implantándose la práctica de realizar inspecciones simultáneas en diversos estados. O sea, estas prácticas se están acelerando en vista de todo esto y también, pues, efectivamente, se habla de armonizar sanciones penales y administrativas. Tema inusual también. Se habla de formar a los auditores internacionales con prácticas comunes. Bien, todo esto será el largo proceso de homogeneizar que llevará lógicamente un tiempo y formación de unos equipos, pero parece lógico que así deba de ser, aunque ciertamente lo que apunta de las diferentes culturas, pues sin duda chocarán en sus puntos de vista, porque hasta que se consiga esa homogenización de culturas llevará bastante tiempo. Y luego, bueno, pues en cuanto a los tratados, los tratados, efectivamente, el artículo 76 los respeta. Yo entiendo que los respeta porque permite deducir, aplicarlos. Ahora, el problema es, efectivamente, cómo se incardina esto en el marco de esa base imponible consolidada. No parece nada fácil. Y luego, además, lo respeta parcialmente, en el sentido de que las empresas de la Unión Europea que estén en la base imponible y que les practiquen retenciones otros estados con los que tengan concertados convenios, pues efectivamente esos estados conservan plenamente su facultad de exigir la aplicación de sus convenios y hacer sus retenciones. Y la peculiaridad que tiene es que esas retenciones se van a deducir entre los Estados miembros con arreglo a la cuota de reparto. Es decir, que si a España le practican una retención por una renta que ha obtenido en Estados Unidos, España no se va a poder deducir la renta, afortunadamente de su cuota aparte, porque entonces le tocaría menos, como la base imponible se ha integrado y se ha repartido, pues la cuota que se tiene que, la retención soportada se deduce también de manera forfetaria. No sé si a lo mejor tú quieres precisar. Sí, bueno, simplemente añadir que en el tema de los tratados o cuando se ponen de acuerdo, pues Luxemburgo o Madrid o con algún otro Estado miembro, yo creo que, simplificando mucho el tema, la base imponible común consolidada es que simplifica todo más porque, es decir, yo creo que esto lo estamos pensando desde el punto de vista de 27 administraciones tributarias y 27 cálculos de la base. Más de 27. Ah, bueno, pero claro, si nos ponemos desde el punto de vista de que se va a calcular una sola base, es decir, ahí esto va a delimitar muchos problemas, pues solo va a haber una agencia tributaria. Es decir, el objetivo del borrador es que solo haya una agencia tributaria. Entonces, no entiendo cuándo no va a estar de acuerdo España en un cálculo de la base si es una base común consolidada. Entiendo que a lo mejor no está de acuerdo en el reparto, en la fórmula de reparto, ¿no? Pero, es decir, cuando ya qué gastos deducibles tener en cuenta o qué ajustes a tener en cuenta con tratados, si solo se va a calcular una base, no sé si estoy en lo correcto, pero se simplifica mucho porque solo va a haber una administración tributaria que va a calcular esa base. Entonces, no entiendo cómo puede estar o no de acuerdo España si se han juntado las bases de todas las empresas. Pero vamos, te digo simplificando mucho, ¿no? Un matiz. En España tenemos de momento 4 administraciones tributarias. De momento. 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. En Alemania hay uno por cada estado federado, porque la gestión de los impuestos no es del Estado federal, sino de los Länder. O sea que hay bastantes más de 27. Una pregunta más.
Hola, buenas. Antes el profesor Navarro estableció unos objetivos por los cuales que se quería cumplir con la base imponible consolidada. Y entre los objetivos que no ha dicho, y yo creo que sí que eran uno de los objetivos para crearla, era evitar lo que hacen los países, las empresas consolidadas, de llevarse o intentar llevarse las bases imponibles lo máximo posible a los países con moderada tributación, sea Irlanda, sea Luxemburgo. Yo creo que ese es uno de los objetivos que se pretende también con la implantación de la base imponible consolidada. Entonces, suponiendo que ya no se produce esa situación, porque tenemos una base imponible única para toda Europa, ahora lo que van a intentar, o lo que se podría intentar, era esas variables que van a definir el reparto en función de los activos, de las ventas que se hagan en cada país, de los sueldos y salarios que se hagan en cada país, intentar modificar, digamos, la composición de esas variables para llevarte también la tributación, o mejor dicho, el reparto, a aquellos países con tributación más moderada. ¿Existen también en la normativa que se está pensando aprobar cláusulas para evitar que eso se produzca? ¿Que se produzca el qué, perdón? Sí, que se produzca, o sea, que se evite que las empresas, a través de esas variables que definen el reparto, pues dice, bueno, pues yo me llevo más activos a Luxemburgo, o hago que las ventas se produzcan en Luxemburgo, o justifico que los salarios se realizan en Luxemburgo aunque el trabajador esté trabajando en España. Vale. Sí, bueno, efectivamente... A ver, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, efectivamente tienes toda la razón, que uno de los objetivos que los he definido a lo mejor de soslayo es reducir la injerencia fiscal a la hora de la inversión, es decir, reducir el tema de la planificación fiscal a la hora de la inversión, es decir, como vamos a llevar toda la base, por ejemplo, pues por ejemplo, a Irlanda, ¿no? Bien, bueno, ya deja patente que lo que hace es intentar reducir la injerencia fiscal, pero sigue, además la propia propuesta dice que la cuota íntegra, el tipo de gravamen, es competencia de los Estados miembros y que por eso siempre va a haber un tipo de competencia fiscal. Lo que hace es intentar hacerla más justa, ¿no? Más justa. Yo creo que la fórmula, es decir, la fórmula prevé de alguna manera también que sea un reparto más justo, porque si no estaría en función de la renta, ¿no? Es decir, solo en función de la renta, de manera que las empresas pueden llevarse la renta a través de unos apuntes contables, pues al sistema que más le interese, ¿no? Es decir, por eso mete también sueldos y salarios, por eso mete también activos y por eso mete también las ventas. Ahora bien, que efectivamente, aun teniendo todos en cuenta esos factores, si hay un Estado miembro donde el tipo de gravamen es más, va a ir ahí y va a caer la mayor parte de la porción del pastel ahí, con lo cual esa competencia yo creo que sigue viva, ¿eh? Mientras haya distintos tipos de gravamen, hacer una fórmula para impedir que la inversión vaya es complicado. O sea, yo quisiera comentar lo que ha comentado de la fórmula de reparto, en el sentido de que en el artículo 87, yo lo había anunciado al principio de la intervención, pero no me ha dado tiempo a tratarlo, le llaman también una cláusula antiabuso, pero realmente es más bien una cláusula de salvaguardia, que dice que cuando, en virtud de la aplicación de la fórmula de reparto, el sujeto pasivo principal o una autoridad competente, cualquiera de los que están, consideren que el resultado que se le ha atribuido a un miembro del grupo no corresponde verdaderamente a su participación en los resultados del grupo, pues puede proponer un método alternativo. Ahora, este método alternativo se va a resolver entre consultas entre las autoridades competentes, pero realmente, y se le informará a la comisión sobre el método alternativo aprobado. Pero realmente, bueno, nada dice la norma del método alternativo. Yo no he llegado a estudiar todavía de esta materia para saberme los métodos alternativos, pero vamos, a ver si están escritos en algún sitio, pero no lo veo. O sea, creo que es lógico, efectivamente, la fórmula, lo más sencillo es manipular los factores, vamos, dentro de la complejidad, manipular esos factores que en principio se procuran que no sean factores móviles para que no se puedan manipular.
Pero todo puede darse el caso. Es cierto que las entidades financieras también y las entidades de seguros, pues la localización de los factores en estas entidades son más difíciles. Entonces, bueno, pues efectivamente puede haber una manipulación de factores. Ahora, ¿cómo corregirla? No da ninguna orientación la directiva, simplemente lo contempla. Simplemente lo contempla. Bueno, como sucede en los buenos banquetes, hay que quedarse con un poco de hambre para repetir. Así que lo dejamos por hoy aquí. Les agradezco en el alma que hayan asistido. Yo me imagino que todos hemos aprendido cosas, desde luego yo sí. Y dos cosas más que siempre me indica el profesor Herrera. Una, que los certificados los tenemos allí, los que necesiten certificado de asistencia. Y en segundo lugar, que la próxima reunión que vamos a tener es el día 26 de abril. 26 de abril. El día 26 de abril. Desde abril, el 26 de abril. A la semana que viene. A la semana que viene, santo cielo del alma. Nos vamos a matar a trabajar. Es el 26 de abril. Pues muchas gracias. Vale. Muy bien. Estupendamente. Tengo que devolver esto, ¿eh? Sí, sí.